Son muchos los mandatarios o candidatos a la presidencia que, a lo largo de la historia, han visto comprometida su integridad. Desde que México se convirtió en una nación independiente, varios políticos como Benito Juárez o el mismo Francisco I. Madero sufrieron atentados contra su vida, mientras que otros, como Álvaro Obregón, simplemente no lograron sobrevivir. Lo curioso es que hace algunas décadas sucedió un episodio que sigue presente en la memoria, y a pesar de que muchos ni siquiera habían nacido en ese entonces, lo conocen y siguen teniendo dudas sobre qué fue lo que pasó aquel 23 de marzo de 1994. De modo que, en esta ocasión, Gayo Sócrates te presenta sobre el fin de Luis Donaldo Colosio. Después de varias décadas y episodios escandalosos, el partido oficial daba la impresión de mantenerse en el poder a pesar del gran descontento popular. No era fácil limpiar las manchas de los gobiernos priistas. Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, siendo el año de 1993, el peso mexicano cayó ante el dólar. La crisis era inminente. Lo peor era que ese mismo año debían destapar al nuevo candidato a la presidencia. Muchos pensaban que el elegido sería Manuel Camacho Solís, un político destacado y leal al presidente Salinas. Varios compañeros tenían la certeza de que nadie podía ser una mejor opción. Lo sorprendente fue cuando Salinas ni siquiera lo consideró, diciendo que Manuel era un importante miembro del gabinete, de manera que, al aspirar a la presidencia, se comenzarían a presentar varias divisiones internas, de manera que le ofreció la oportunidad de convertirse en canciller. Sin más, Salinas destapó al nuevo candidato, Luis Donaldo Colosio, lo que irónicamente generó una gran división en el partido entre los simpatizantes de Camacho Solís y los más leales a Salinas. Llegó el año de 1994 y llegaron también las campañas presidenciales. Muchos integrantes del partido oficial le ofrecieron su apoyo a Luis Donaldo Colosio, sabiendo que sería un incondicional del todavía presidente. La propaganda del partido mostraba el nombre del candidato y el escudo del PRI. No cabía la menor duda de que Luis Donaldo se convertiría en presidente, debido a que en poco tiempo se ganó el afecto de la población. Muchos tenían la certeza de que daría continuidad al proyecto salinista. Ya había sido senador y presidente del partido, de manera que la maquinaria partidista jugaba en su favor. Fue por esos días que el decepcionado Manuel Camacho Solís dio la cara y expresó que él merecía ser el candidato a la presidencia. Le dijo a Salinas que habían sido amigos y que siempre había hecho un buen trabajo, de manera que Salinas se limitó a decir que era un hombre muy capaz. Sin embargo, no era apto para dirigir al país. Surge otro personaje, el coordinador de la campaña de Colosio. Hablamos de Ernesto Zedillo, economista doctorado en Yale, secretario de Programación y Fomento, lo mismo que secretario de Educación Pública. Durante esa época, el gobierno enfrentaba el levantamiento zapatista en Chiapas, lo que comenzó a opacar las campañas, siendo Manuel Camacho uno de los principales implicados en las negociaciones, lo que centró la atención en este último, de manera que Zedillo debía hacer un gran trabajo para devolver las cámaras hacia la campaña de Colosio. La distancia entre Camacho y Salinas era más que evidente.
La cuestión fue que Colosio también comenzó a deslindarse de Salinas, debido a que era un hombre carismático y cercano a la población. Se le veía caminar en medio de los ciudadanos, mostrando atención y empatía. De hecho, el 6 de marzo, durante su campaña en la Ciudad de México, Luis Donaldo Colosio lanzó un discurso que llamó la atención de simpatizantes y opositores, diciendo que veía un México con hambre y sed de justicia, un México agraviado por aquellos que imponen la ley y no la cumplen, de mujeres y hombres afligidos por los abusos de las autoridades. Lo anterior fue una clara muestra de que el candidato se estaba distanciando del presidente. Salinas sabía que aquello era una situación bastante delicada, de manera que intentó que Camacho Solís y Colosio limaran asperezas. Dicho encuentro se llevó a cabo y, curiosamente, Manuel dijo que ya no aspiraría a la presidencia. El encuentro tuvo lugar el 22 de marzo de 1994. Nadie se imaginaba lo que sucedería un día después. El 23 de marzo se llevaba a cabo un acto de campaña en Lomas Taurinas. Lo más curioso es que en ese lugar se disponía de condiciones mínimas de seguridad, lo mismo que de acceso. Siendo las 5 de la tarde con 10 minutos, finalizó el acto político. Después, Luis Donaldo descendió y comenzó a caminar por la explanada, en medio de una gran multitud. Llama la atención que el cerco de seguridad no se parecía en nada a lo habitual. Sigue avanzando, mientras de fondo se escucha la canción La Culebra. Muy curioso que esa fuese la última melodía antes del suceso. Finalmente, se acerca un hombre de cabello ondulado al lugar donde está el candidato. Se aprecia que otro individuo alto comienza a abrirle paso al ya mencionado. Sin más, sujeta un arma y la detona al lado derecho de la cabeza de Luis Donaldo. En cuanto cae, hace otro tanto, esta vez impactando en el abdomen. La multitud se altera y mientras unos intentan ayudar al candidato, otros intentan detener al individuo. Lo anterior sucedió a las 17 horas con 12 minutos. Después lo suben a un vehículo y lo llevan al Hospital General de Tijuana. En menos de 10 minutos, la siguiente hora, sus allegados dieron todo tipo de declaraciones sobre su estado de salud. Nadie comprendía lo que estaba sucediendo. Siendo las 19 horas con 45 minutos, los médicos declaran que no lo pudieron salvar. Después de las 8 de la noche, la noticia se hace pública, lo que conmociona al país. Sobre el autor material se declara que es un sujeto llamado Mario Aburto Martínez. Lo que generó dudas fue que Aburto no se parecía en nada al hombre que se muestra en el video, ni en el cabello, ni en el tono de piel, sin dejar de lado que aquel sujeto fue sometido y mostraba marcas de golpes, las que no se podían apreciar en Mario Aburto. Más adelante presentaremos un trabajo hablando exclusivamente de la versión de Mario. Después de unos días se comenzó a hablar de una conspiración. Llamaba la atención el caso de Mario Aburto, lo mismo que el hecho de que Luis Donaldo sufrió 2 impactos, uno del lado derecho y otro del izquierdo. Finalmente se comenzó a decir que cuando lo subieron al vehículo ya todos sabían que no había logrado sobrevivir, y aún así se dijo durante las siguientes horas que los médicos
intentaban salvarlo. Lo peor es que, hasta la fecha, nadie sabe lo que en verdad sucedió. La desesperanza que vivía México solo se vio incrementada. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.